El delito de trata de personas es muy complejo y uno de los mecanismos más importantes para afrontarlo de una manera eficaz es el procesamiento de la información. Para comentarnos sobre este tema se encuentra con nosotros el licenciado Juan Wambachano Carvajal, gerente del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rosario. Bien. ¿Qué te parece si empezamos esta conversación realizando una explicación acerca de lo que le corresponde al Observatorio de la Criminalidad a tu cargo en el tema de la trata de personas? Básicamente, para formular políticas de prevención, persecución o protección de la víctima, se requiere información oportuna, confiable y de calidad. O sea, eso es lo que realiza el observatorio. En ese marco, el observatorio tiene como función principal la gestión de información que permita tomar decisiones. O sea, es una información estratégica para la formulación de planes o políticas de prevención, de persecución del delito o protección de la víctima. Ese aspecto es muy importante. Esta toma de decisiones no solamente comprende a nivel de la política institucional, sino también de las decisiones que tienen que adoptar los fiscales cuando conocen estos casos. Correcto. Medir la eficacia de un operativo de prevención o la investigación de un determinado caso, se requiere no solamente la información básica, sino una información comparada. O sea, los casos de un determinado distrito judicial, compararlo con otro distrito judicial, quizás encontremos que algunos presuntos tratantes tienen investigaciones en un determinado distrito judicial y además tienen en otros, o quizás otros delitos conexos al tema de trata de personas. Es muy importante tener esta información, pero sobre una gestión de información de todas las bases de datos del Ministerio Público. Este procesamiento de información se materializa a través de un procedimiento que ustedes llevan a cabo. ¿Y este procedimiento en qué consiste? Correcto. Poder tener información cada vez más precisa requiere una metodología. En el observatorio hemos desarrollado una metodología de 5 componentes básicos. El primero de ellos está radicando en el tema de conocer la magnitud de un determinado problema. En este caso, el tema de trata. ¿Qué distritos judiciales son los que registran el mayor número de denuncias a nivel nacional en comparación con otros? Por ejemplo, tenemos registrado hasta la fecha, desde 2007, 913 denuncias de trata de personas registradas en el Ministerio Público. Entonces, el conocer este primer componente, la magnitud del problema, y los distritos judiciales, provincias, distritos geográficos, donde se registra esta mayor incidencia, se convierte en una información fundamental para poder incidir en esas zonas de mayor incidencia. Eso no es suficiente y entra el segundo componente, que es identificar las características, básicamente una mirada criminológica a el problema. ¿Todos estos aspectos constituyen un mapa del delito de trata? Un mapa del delito, pero sobre todo identificar las características de las víctimas, edades, nacionalidades, lugar de captación, características de los presuntos tratantes y las características o modalidades de la trata. O sea, si han sido captadas, modalidad de captación, si han sido trasladadas, ruta de traslado, empresas que han utilizado para el tema del traslado, tipos de explotación, modalidades de explotación, o sea, qué tipo, si es sexual, si es laboral, si es doméstica. Este segundo componente enriquece mucho más la mirada numérica estadística de la magnitud del problema. Aunado esto, viene el tercer componente, que es la georreferenciación, donde se concentran geográficamente el mayor número de delitos. Estamos usando imágenes satelitales y equipos GPS para georreferenciar la incidencia delictiva. El cuarto componente sumamente importante es identificar el por qué un determinado delito, en este caso trata de personas, se mantiene, se incrementa o disminuye. En otras palabras, es fundamental identificar los factores causales por qué un determinado delito se incrementa o mantiene en el tiempo. Y finalmente, estamos con la Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional y el apoyo del Banco Mundial, estableciendo una investigación sobre la criminalidad al 2021 utilizando metodología prospectiva. Esto es una planificación de tercera generación donde va a permitir ir modelando cómo se va a comportar el delito de trata de personas en los próximos 10 a 15 años, que es fundamental para la toma de decisiones. No podemos esperar que en el 2020 o 2021 se comporte un delito sin tomar las medidas correctivas a nivel de capacitación, aspecto logístico,
para poder ir formando fiscales o metodología de investigación para poder enfrentar estos delitos en los próximos años. Todas estas fases que nos has comentado de una manera tan didáctica, tan clara, Juan, tienen que estar engarzados, es decir, cada una de ellas alimenta a la siguiente, porque si no, no podríamos tener todo este diagnóstico y análisis del delito de trata en una forma integral. Correcto. Todo esto es parte de un encadenamiento. O sea, todas estas fases articulan y se complementan entre sí, de tal manera que permite tener una comprensión mucho más fina del fenómeno del tema de trata. El comprender mejor un determinado delito implica abordarlo y enfrentarlo de mejor manera. Y esto tiene para priorizar no solamente recursos, sino estrategias. Imagínate de que los operativos de prevención se focalicen optimizando el recurso humano, financiero, del Ministerio Público y también de otras instituciones para poder impactar en las zonas de mayor incidencia delictiva y diferenciándola y focalizándola de acuerdo a su problemática. No es lo mismo la explotación sexual en Madre de Dios, que muchas veces está asociado a otros fenómenos delictivos como el tráfico de drogas, la actividad minera ilegal. La minería ilegal. Entonces, esto con otras zonas, el tener esta diferenciación de este fenómeno va a permitir que el fiscal, en coordinación con otras instituciones, pueda priorizar y focalizar sus estrategias. Así es fundamental. Adoptar las medidas y las acciones más adecuadas en todo caso. Las acciones más adecuadas a nivel de prevención, pero también a nivel de persecución. Hay casos donde algunas víctimas son intervenidas en un determinado distrito judicial, pero luego esos presuntos tratantes también tienen acciones en otras zonas o conexiones. El tener una información de este delito permite hacer no solamente ese nivel de análisis, sino también hacer esos cruces que permitan afinar de mejor manera, con mayor precisión, esos operativos de prevención, que al final lo que se requiere es que tengan un mayor impacto, cómo los operativos contribuyen a reducir la incidencia delictiva y sobre todo también la mirada de la víctima. Claro. Detrás de la víctima hay una familia, hay todo un impacto social y ahí viene la unidad de víctima y testigo del Ministerio Público, donde también hay un abordaje multidisciplinario y no solamente ver el tema de trata como un caso o el tema de los tratantes, sino hay que ver también a la víctima, porque podría haber un tema de revictimización. Claro, y también para verificar el tema de la asistencia y protección, ¿no? Correcto. Que es la última de las etapas que también estamos verificando, aparte de la prevención y la persecución. Muy interesante lo que nos cuenta, georreferenciar la zona, para identificar cada una de estas incidencias en las zonas en donde se están cometiendo por las particularidades de las localidades, en todo caso en lo que se está realizando el delito de trata. Correcto, y ya lo estamos haciendo utilizando tecnología como GPS, imágenes satelitales y sobre todo un trabajo de campo. O sea, la información que estamos georreferenciando es producto de un trabajo de análisis. Claro. Se han desarrollado jornadas de acercamiento, se ha levantado información, encuesta de la población, se ha realizado un análisis de las carpetas fiscales, ha habido un trabajo de campo en la propia zona, con reuniones con autoridades de la zona, policías de la zona, y se ha priorizado y ponderado las direcciones. Y se ha ido al lugar usando básicamente un trabajo de inteligencia y con un soporte fílmico, fotográfico, que luego va a ser el insumo para el fiscal para que pueda desarrollar sus acciones de inteligencia conjuntamente con la policía y a priorizar de mejor manera sus operativos. Qué interesante, Juan. Un aspecto importante, ¿por qué debemos definir el perfil de la víctima y del tratante? Y, por ejemplo, ¿cómo lo podemos vincular con esta problemática que estamos analizando hoy de los niños reclutados por Sendero Luminoso en el BRAE? ¿Podemos establecer redes de tratantes, a lo mejor a través de este procesamiento de información? Con la base que estamos desarrollando se puede tener toda la información de este delito. Nosotros sabemos, producto del análisis de la sistematización que se ha hecho en el observatorio, es que 9 de cada 10 víctimas son mujeres. 5 de cada 10 tienen entre 13 y 17 años. Hay un 6% que son menores de 12 años y un 7% que son extranjeras. Llegar a ese nivel, incluso lo podemos determinar en dónde están registradas estas víctimas, permite tener esta información de la base. Y sobre todo, si uno hace un análisis de los distritos judiciales que están geográficamente en la zona del BRAE, podríamos establecer algunos patrones.
y patrones básicamente con el tema de trata, pero también con delitos conexos como el tema de secuestro. Sabemos que hay un grupo de niños utilizados por Sendero Luminoso. Algunos de ellos han sido secuestrados. No se sabe el número exacto de cuántos niños hay, ni cuántos han sido secuestrados, pero el analizar esta información que se registra en el Ministerio Público sobre este delito y asociarlo con otros como terrorismo y otros delitos como secuestro, podría permitirnos hacer un análisis mucho más fino de estas redes que utilizan diversas modalidades para captar niños, niñas, adolescentes, para que sean ya sea explotados sexualmente o ser utilizados, como en este caso, en acciones armadas. Y tiene todo un análisis que amerita, y ya lo estamos haciendo, en algunos hechos específicos. Bien. En cuanto al proyecto de fortalecimiento de la función fiscal frente al delito de trata, ¿no es cierto?, que es una acción muy importante que impulsa el Ministerio Público. Ya la doctora Miluska Romero nos habló que uno de los objetivos principales de este proyecto es la capacitación de los actores del sistema de justicia. Precisamente tengo aquí, queremos compartir con nuestros amigos televidentes, un manual de capacitación para operadores del sistema de justicia durante la investigación y el proceso penal en caso de trata de personas, con su respectiva guía de procedimiento. Eso es un esfuerzo notable, ¿no es cierto?, en el ámbito de la capacitación. Pero ¿qué le corresponde al observatorio en el marco también de este proyecto? Porque ustedes son un área muy importante que va a lograr finalmente un resultado que se pueda verificar. Tenemos 3 acciones concretas. Una de ellas es que se está haciendo una investigación cualitativa y cuantitativa sobre los delitos de trata a nivel nacional. Se está en proceso de sistematización y, de acuerdo a lo planificado, se va a presentar en el tercer trimestre de este año, que es la primera investigación del Ministerio Público sobre el delito de trata de personas. De todas las carpetas fiscales registradas a nivel nacional, el Ministerio Público va a tener la oportunidad de contar con una herramienta fundamental para la toma de decisiones. El segundo componente es lo que te mencionaba. Se están georreferenciando las zonas de explotación sexual y laboral a nivel nacional. En esta primera etapa del proyecto tenemos 6 zonas de trabajo. Y la tercera acción básica que se está haciendo con la OIM y la Oficina de Proyectos del Ministerio Público es esta base de datos, donde va a cruzar no solamente los casos, sino con los operativos. Es fundamental este tipo de análisis porque los operativos tienen que estar relacionados o incidir en las zonas de mayor incidencia, claro, teniendo en cuenta que muchos de estos delitos se desplazan de una zona a otra, de tal manera que el tener esta base de datos inteligente, vamos a tener información oportuna, de calidad, a nivel nacional. No va a haber ningún distrito donde se registre una denuncia donde el Ministerio Público aquí tenga acceso a esa información en tiempo real. Realmente muy interesante e importante la labor que se está haciendo a nivel del Ministerio Público y en el área del Observatorio de Criminalidad. Sobre todo destacar el aspecto de esa previsión a futuro. El delito de trata es cambiante, pero tenemos la previsión necesaria para que si se desplaza a un lugar a otro, ahí tenemos la información necesaria para poder accionar de una manera mucho más eficaz. Juan, muchas gracias por estar aquí en el programa. Realmente muy interesante todo lo que has comentado y que siga adelante ese trabajo tan importante realmente. Gracias a ustedes. Bien, amigos, queríamos comentarles que este manual de capacitación que les hemos mostrado anteriormente ha sido resultado de un esfuerzo conjunto por parte del Ministerio Público, la OIM y la Universidad Católica del Perú. No se muevan, retornamos con más en su programa Los Fiscales.